el Señor me puso aquí y no hay otra más que obedecer, ¿verdad? Hoy me toca alimentar a sus ovejas y esperemos que el Señor Jesús hable a nuestras vidas para poder dar este buen alimento, ¿verdad? El que ocupe Biblias, aquí está. Hermano, gracias. No se cambie. Gracias, hermano. Pues entonces, hermanos, hay un pacto entre Dios y nosotros, ¿verdad, mis hermanos? Y ese pacto se tiene que cumplir, ¿verdad? ¿En qué tiempo? En el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, ¿verdad? Aquí vamos a ver, otra vez vamos a ir con el libro de Samuel, porque quiero terminarlo. La predica yo le puse reafirmando el pacto. Entonces, mis hermanos, hay un pacto entre Dios y nosotros, y ese pacto, mis hermanos, se va a cumplir. El único que tiene palabra, oigan bien, hermanos, el único que tiene palabra y no se retracta, se llama Jesucristo. ¿Qué fue el capítulo? Primera de Samuel 20. El título es Amistad de David y Jonatán. Pero antes de empezar, hermanos, tenemos un integrante. Un hermano en Cristo. Tenemos un hermano en Cristo y todos les vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo te llamas, hermano? Juan Carlos, bienvenido. Todos van a pasar a darte la bienvenida. Bienvenido. Gracias a Dios que siguen caminando más almas esta congregación y el Señor sabe lo que tiene que hacer. ¿De qué vino? A traerme un peso, porque a él le enseñaron que en todas las congregaciones se tenía que diezmar y era todo lo que él tenía. Yo le regresé, le dije, en esta congregación no se diezma, mi hermano, pase. Amén. El Señor solamente quiere su corazón. Así es, el Señor quiere su corazón. Gloria a Dios, hermano Juan Carlos. Y Cristo lo ama, Cristo lo trajo a esta congregación con un propósito de ser alimentado, ¿verdad? El Señor quiere alimentar hasta el día de hoy a sus ovejas. Sí, mis hermanos. ¿Cómo se llama? Reafirmando el pacto. Reafirmando el pacto. Voy a orar por la prédica, que sea el Señor a través del Espíritu Santo el que nos enseñe qué mensaje nos quiere dar, qué mensaje es para cada uno de nosotros, y que sea Él el que instruya el día de hoy a su pueblo. Amén. Amado Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque usted es dueño de todo, Señor. Cielo, tierra y todo el universo y de todo nuestro ser, Señor. Gracias te doy, Señor Jesús, porque hasta el día de hoy nosotros sí dependemos de ti, mas tú no dependes de nosotros, Señor. Tú eres autosuficiente, Señor. Tú siempre has existido, pero lo único que quieres es que nosotros lleguemos otra vez a tu reino. Y es a través de tu palabra, a través de Jesucristo en el sacrificio. Y lo único que quieres es que vuelvamos sin mancha y sin arruga. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nosotros poco a poco nos vamos limpiando y tú nos vas hablando a nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por la vida de cada uno de nosotros, Señor. En esta hora toda la iglesia nos ponemos a cuentas y perdona el pecado más oculto que tengamos, Señor. Perdona ese pecado oculto, Señor, para poder entender y para poder dar su palabra. Le pido, Señor Jesús, que el Espíritu Santo de Dios tome el control de mi vida para que pueda edificar a su pueblo. Todo esto se lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Siéntense, mis hermanos. Entonces, ya supimos cómo se llama la prédica, ¿verdad? Reafirmando el pacto. ¿Qué es reafirmar, hermanos? ¿Qué es reafirmar? Acomodando. Reafirmar es así como tú y yo tenemos un pacto, ¿verdad?
Tú y yo tenemos un pacto. Tú y yo tenemos un pacto. Mi compromiso mío es enseñar, ¿verdad? Amén. Cada uno tiene un ministerio y es un pacto que Dios hizo contigo. Te dio un don, ¿para qué? ¿Para que lo eches a la basura? Para servirlo. Te dio un don, ¿para qué? Para que vayas y cumplas lo que el Señor Jesucristo te encargó, ¿verdad? Amén. Para eso es. ¿Sí, hermano? Yo nomás tengo una duda. Sí. Si yo soy enfermo de ataques epilépticos, ¿qué don me dio a mí? Porque yo he estado buscando trabajos en todos lados. Bien. Nadie me quiere dar trabajo. Bien, deja decirte por qué Dios te mandó aquí, te lo voy a decir. Y esto habla a través de tu vida. Dice, reafirmando el pacto, dice el Señor, que es el mismo de ayer, de hoy y para todos los siglos. Amén. El Dios que sana, está aquí y se llama Jesucristo. Tú no viniste aquí por casualidad. Dios te trajo aquí con un propósito, de que veas que Él sí te puede sanar. Y yo lo creo, y yo he visto que ese Dios que yo te digo ha sanado. Y hasta el día de hoy, el pacto que Dios hizo con su pueblo es que dijo, consumado es, dijo que todo estaba pagado en pecado y en enfermedad. Y hoy de eso trata algo de esta prédica, y yendo a los pactos, amén. Aquí lo que vamos a hablar en 1 Samuel, número 20, dice, amistad de David con Jonathan. Pero aquí ya sabemos que ellos tenían un pacto, ¿verdad, mis hermanos? Que se amaban ellos dos, que sí se amaban. Y esto vamos a ver, y esto lo vamos a aplicar primeramente en la vida de David y Jonathan, y después la vamos a aplicar a la vida de Cristo Jesús con cada uno de nosotros, hermano. Y tú vas a ver y te vas a dar cuenta que hasta el día de hoy Jesucristo cumple. Yo te digo de aquí, tú el día de hoy vas a salir bendecido. Hoy vamos a orar por ti, porque también las hermanas y hermanos que están aquí queremos el bien para nuestro prójimo. Tú eres mi prójimo. Hay un pacto entre nosotros y Jesucristo, que todo lo que pidamos en su nombre, ¿en la cual nombre? En el nombre de Jesús será hecho. Y hoy vamos a clamar porque el día de hoy salga sano de esta congregación, de la congregación de Jesucristo. Amén. Vamos a empezar, hermanos, entonces reafirmando que el pacto. Dice en el 21, dice, después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonathan y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busquen mi vida? Recuerden que el rey, ¿qué andaba queriendo hacer? Matarlo, hermano, y todavía seguía, ¿verdad? Pero recordemos quién era ya el ungido, quién iba a ser el próximo rey, David, ¿verdad? Entonces Dios no lo va a dejar, ¿verdad? Ni tampoco lo va a desamparar. Amén. Y esa es una promesa, es un pacto que Dios hizo ¿con quién? Con David, ¿verdad? Entonces él estaba moviendo todo para que él pudiera llegar al reino, para que vieran que lo que estaba haciendo Saúl, después de tener mucho tiempo en el reinado, él quiso hacer lo que él quisiera. Esta palabra nos habla el día de hoy que nosotros no podemos hacer lo que nosotros queramos. Tenemos que escuchar y obedecer a Dios, ¿verdad, hermano? Amén. No puedes hacer tu voluntad, no puedes hacer lo que tú quieras. Tú le perteneces a Cristo, ¿verdad? Amén. ¿Te obligaron a aceptar a Dios? No. Usted solito dijo que quería seguirlo y quería un compromiso con Él. ¿Y cuál era? Entender su palabra para poder llevar su comisión. Amén. Amén. Y dice el 2, Él le dijo, en ninguna manera no morirás. He aquí que mi Padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra, ¿verdad? Y luego dice, ¿por qué pues me ha de encubrir mi Padre este asunto? No será así. Ellos ya tenían un diálogo, ¿verdad? Él desesperado, David y también Jonathan. Jonathan ya sabía que su papá se le había quitado el reino, ¿verdad?
Él sabía que él ya no iba a ser el sucesor de ¿quién? De Saúl. ¿Sí? Él sabía que el ungido, ¿quién era? David. ¿Y qué estaba haciendo él? No se estaba protegiendo. Él desde el principio se amaron los dos, confiaron como verdaderos hermanos y lo único que querían es establecer un pacto, ¿verdad? Él sabía que Jonathan, si peleaba con David, ¿qué iba a pasar? Jonathan sería destruido, ¿verdad? Iba a perder porque él no era el sucesor. Mas su papá sí quería que él fuese el rey, ¿verdad? Pero también Jonathan, había algo bien hermoso en él. David y Jonathan amaban al mismo Dios. ¿Y se acuerdan de la prédica que decía que no teníamos que tener celos? Amén. Si viene un hermano y le dice el Señor, este va a ser el nuevo pastor, gloria a Dios, hermano. Amén. Y así va a ser. Este va a ser nuevo evangelista, este viene de pastor, este viene, gloria a Dios, hermano. Amén. Amén. Él sabe lo que va a hacer. Amén. Y el 3 dice, y David volvió a jurar diciendo, tú sabes claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. ¿De quién había hallado gracia David? ¿Delante de los ojos de quién? De Jonathan, ¿verdad? Y luego dice, y dirá, no sepa esto Jonathan para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Nosotros muchas veces podemos decir, no, esta persona, o podemos tener muchos problemas, ¿verdad? Pero recuerden que estamos bajo las manos de ¿quién? De Jesucristo, hermano. Ellos tenían este diálogo, pero fíjate lo que dice Jonathan. Y Jonathan dijo a David, lo que desearé tu alma, haré por ti. El alma de David, ¿qué deseaba? Que él no quería pelear, él no quería tener nada, ¿verdad? Él quería estar en paz. Pero también el 5 dice, y David respondió a Jonathan, he aquí que mañana será luna nueva, que será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Aquí, hermanos, aquí en el 5, ellos festejaban, cuando era luna llena, ellos festejaban como un día nuevo, un mes nuevo, y hacían una fiesta, celebración como de 3 días, ¿verdad? Pero también él estaba diciendo que él quería ausentarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no se quería sentar con el rey Saúl. ¿Por qué no se quería sentar? Porque él odiaba. Él buscaría cualquier forma, lo que sea, ¿para qué? Para matarlo, ¿verdad? Y dice el 6, si tu padre hiciera mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. ¿Cuál es el sacrificio anual, hermano?
Cada año que celebraban la Pascua, ¿verdad? Eso celebraban con David, pero el rey tenía que celebrar la luna nueva, que era como un inicio de mes, ¿verdad? Y se celebraba por 3 días. Entonces aprovechó, ¿sí? ¿Aprovechó quién? Aprovechó David en ese momento, ¿para qué? Para ir. ¿Para qué? Ausentarse. Porque en esos 3 días se tenía que sentar a un lado del rey. Y era sentarte a un lado de alguien que te quiere matar. ¿Sería cómodo? No. Sería incómodo, ¿verdad? Pero él sabía, David, que también si no se sentaba con él, los ojos de Jonathan verían lo cruel o la locura que tenía ¿quién? El rey Saúl. Dice el 7, si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Ellos estaban hablando, mis hermanos, estaban dialogando, ¿verdad? Pero él dice, David le dijo a Jonathan cómo le tenía que decir a Saúl, ¿verdad? Y si él veía que todavía tenía coraje, pues ¿para qué volvía? Porque él buscaría, entre más cerca estaba David de Saúl, ¿qué iba a pasar? Pues lo iba a atravesar, como dice él, con su lanza, ¿verdad? Y no tenía que ser así. Y el 8 dice, harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo un pacto de Jonathan contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo Jonathan. David le dice a Jonathan, si encuentras maldad en mí, pues ¿para qué me llevas hasta allá? Mejor mátame aquí. Ellos sabían y tenían un pacto, y ellos dos amaban al mismo Dios Jehová. Y ellos sabían cómo Jehová le había quitado el reino ¿a quién? A Saúl, porque él se lo había dicho, ¿verdad? Que hasta ahí terminaba y nadie de su descendencia, nadie, hermanos, de su descendencia de Saúl reinaría. Pero como Jonathan amaba tanto a Jehová, él sí sabía quién era el sucesor. ¿Y quién era el sucesor? David, ¿verdad, hermano? Y Jonathan le dijo, fíjate, nunca tal te sucederá. Nunca tal te suceda. Antes bien, si yo pusiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, no te olvidaráis no te avisaráis yo. Muchas veces, hermanos, aquí ya estaban haciendo un pacto, ¿verdad? Y este pacto de ellos era que Jonathan tenía que ayudar a David, ¿verdad? Y él iban a hacer el pacto de ¿qué? Que tenía que ayudarle, ¿verdad? Y el 10 dijo entonces David a Jonathan, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiese ásperamente? Ellos estaban hablando y iban a implementar ¿cómo se puede decir? Un trato, un pacto de cómo le tenían que avisar. Si cuando le dijera lo que le dijo David a Jonathan, que le dijera a su padre, si él se enojaba, se esperaba, dice, ¿qué tenía que pasar? Si él veía que estaba mal, él iba a implementar algo, cómo le tenía que avisar a David. Estaba haciendo un plan, era un plan para ellos, ¿verdad? Que entre los dos se iban a avisar. Y si lo implementaron, hermanos, dice el 11. Y Jonathan dijo a David, ven, salgamos al campo, y salieron ambos al campo. Ellos cuando salieron aquí, hermanos, ellos iban a dialogar, iban a hacer una estrategia, como decía Jonathan, que sí podía volver o no podría volver, depende como hayan visto aquí al rey Saúl. El 12 dice, entonces dijo Jonathan a David, Jehová, Dios de Israel, sea testigo, cuando le hayas preguntado a mi padre, mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti
para hacértelo saber. Ya estaban viendo, ¿verdad? Sí se iba a ausentar. ¿Cuántos días? 3, hermanos, que era lo que duraba esa celebración. Entonces dice el 13, pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonathan, y aún le añada, si no te lo hicieres saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y Jehová contigo como estuvo con mi padre. Ellos estaban viendo aquí, hermanos, cómo le iban a hacer. Jonathan y David de verdad tenían ese pacto, ¿verdad? Y aquí estaban reafirmando, ¿verdad? Que los dos iban a cuidar, ¿verdad? Que los dos tenían ese pacto. Dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no mueran. Y el 15 dice, y no apartarás tu misericordia de mí, casa. Oigan bien aquí, hasta ahí le voy a parar. Dice, aquí ya hay algo más grande, ¿verdad? Si tú conoces la historia, dice, y no apartarás tu misericordia de mí, casa, ¿verdad? ¿Quién estaba diciendo esto? Jonathan le estaba diciendo a David. ¿Sabes por qué se lo dijo? Porque Jonathan sí sabía que él era el rey, que él iba a ser el rey, y le estaba pidiendo que la misericordia, si viviera o no viviera Jonathan, que no se olvidara de su descendencia. Amén. Y aplicado a la vida de nosotros, Jesucristo vino por nosotros y tiene un pacto con nosotros, ¿verdad? Amén. Y Él no se va a olvidar de nosotros. Esta palabra esto te quiere demostrar. Hay un pacto o una reafirmación del pacto diciendo, yo me voy, pero prometo regresar por ustedes, hermano. Él dijo que no se olvidara de quién, de toda su familia, viviera o muriera, ¿verdad? Amén. Dice, lo voy a leer otra vez el 15, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, y no dejes el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. ¿Qué le estaba diciendo, hermanos? Que su descendencia no se termine. Que su descendencia de Jonathan no fuera eliminada, ¿verdad? Amén. Que el pacto quisiera que se acordara después que estuviera reinando, tenía que ver ¿por quién? Por la familia de Jonathan. Amén. ¿Esto hizo Jesucristo con nosotros? Sí, hermanos. Y hasta el día de hoy no se ha olvidado, porque todavía nos sigue dando casa, comida y bebida, ¿verdad, mis hermanos? Y nos sigue dando ¿qué? Vida eterna. El 16 dice, así hizo Jonathan pacto otra vez con la casa de David, diciendo, requiérelo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez porque él amaba, pues lo amaba como a sí mismo. Recuerden que aquí ellos dos se amaban de verdad, servían al mismo Dios y se veían como verdaderos hermanos, ¿verdad? Muchas veces unos sí saludamos, otros no saludamos y nos vemos en la calle o criticamos. Esos no son los verdaderos hermanos. Aquí nos está mostrando el Señor una verdadera hermandad, porque no eran hermanos de la misma madre ni del mismo padre, ¿verdad? Ellos decían que amaban al mismo Dios. Por eso había esa hermandad. Amén. Y así debemos nosotros de amarnos, hermanos. Así debemos de amarnos nosotros. Luego le dijo Jonathan, mañana es nueva luna y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Recuerde que David se iba a ausentar. Ya había hablado con Jonathan, ¿verdad? Dijo que se iba a ausentar esos 3 días porque pues David pues también tenía miedo de que pues lo fueran a matar. Y entonces dice el 19, pues estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo y esperarás junto a la piedra de Sel. Ellos ya estaban viendo dónde se iban a ver para cuando sucediera todo esto. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado
como ejercitando el blanco, que eran las saetas como flechas, hermano? Ya habían acordado que, haz de cuenta que yo tiro una flecha, pero tengo una persona que va y los trae, y así va a ser el trato que iban a hacer ellos. Él les iba a decir que se fuera o que se recorriera, ¿verdad? Si te digo que vengas, pues puedes regresar. Si te digo más para allá, pues te tienes que retirar, ¿verdad? Entonces dice, luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca la saeta, y si dijere al criado, he allí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás, porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Ella le estaba diciendo cómo se iban a dirigirse, ¿verdad? A comunicarse. Si las saetas, no, pues vete más para allá o más para acá, él podría regresar. Entonces el 22 dice, mas si yo dijere al muchacho así, he allí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. Él ya sabía que si él le decía que ve más allá, o se tenía que ir, ¿verdad? Él no podía regresar porque sabía, o él sabía que su padre lo quería, lo quería o lo seguiría persiguiendo, ¿verdad? Y el 23 dice, en cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, Jehová entre vosotros dos para siempre. Ahí ya afirmaron que su pacto, ¿verdad? Ellos dijeron que lo que habían hablado era para siempre, así como un estatuto, ¿verdad? Ahí estaba puesto, y ponían a medio ¿a quién? A Jehová de testigo, para que su amistad fuera infinita, ¿verdad? Y dice 24, David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Ya había empezado, ¿verdad? Y el rey se sienta, pero fíjate lo que pasa. Y el rey se sentó en su silla, como solía en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Pues el primer día tal vez dijo, ya algo le pasó a ¿verdad? Porque pues él ya había hecho muchos conflictos. Sus siervos también estaban de parte de ¿quién? Del rey Saúl, ¿verdad? Y él dijo, como ya no se sentó aquí, como diario se sentaba conmigo, yo creo que ya le pasó algo. Pero no es así, hermanos. Dice el 26, mas aquel día Saúl no dijo nada, porque, aquí lo que le decía, porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. ¿Por qué dice que no estaba purificado? Él pensó que le pasó algo, ¿verdad? ¿Quién era David? Un guerrero, ¿verdad? Él la primera vez pensó, pues ya lo mataron, ¿verdad? Por eso no vino, ¿verdad? Pero también el segundo día, ¿qué pensó? No estará limpio, no estará purificado. ¿Por qué pasa esto? Si alguien tocara algo inmundo, ¿qué tenía que hacer? Purificarse, ¿verdad? Así un día completo para purificarse. Por eso también pensó, tal vez se está purificando. El 27 dice, al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío, y Saúl le dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Fíjate cómo le dijo, no le dijo David, ¿verdad? Cuando tú tienes coraje con la gente, no quieres ni hablar su nombre. El hijo de Isaí. ¿Por qué no le dijo? ¿Por qué no ha venido a sentarse David? ¿Por qué no ha venido a sentarse el hijo de Isaí? No sé con qué tono lo haya dicho, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir es que no nombró a David, ¿verdad? Pues tú puedes decir, oye, ¿por qué no vino Marta? Tenía tanto odio, tanto rencor con David, que él sí quería, él decía, si yo lo mato, me sigo quedando con el reinado, ¿verdad que sí? Pero fíjate lo que dice el 28. Y Jonatán respondió a Saúl,
Fíjate lo que le dijo él. David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén. ¿Qué crees que haya respondido su padre en ese momento? Enojado, ¿verdad? Porque él quería que su hijo fuera el siguiente, ¿qué? Rey, Jonathan. Luego dice 29, diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra, ¿qué? Sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Aquí se estaba poniendo así como una bomba, ¿verdad? En la cabeza del rey Saúl había muchas cosas que pasaban, ¿verdad, mis hermanos? Y lo primero, había odio. Lo segundo era matar. Y lo tercero era que su hijo ni siquiera dirigiera palabra ¿con quién? Con el rey, con este David. Porque se estaban dando cuenta que a donde quiera que fuera era bendecido. Todas las guerras las ganaba fácilmente, ¿verdad? Porque Jehová les daba la victoria, hermano. Amén. Él ya estaba, pues ya sabía más bien. El 30 dice, entonces se encendió la ira ¿de quién? De Saúl. ¿Contra quién? Contra Jonathan. Y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí? Otra vez le dice, para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre. ¿Qué desató David en su cabecita? Odio, hermanos. Ya estaba ¿contra quién? Ya no estaba contra David. ¿Ahora con quién estaba? Contra su hijo Jonathan, hermanos. Una persona que tiene odio en su corazón, hermanos, no se quiere ni él mismo. Él ya había perdido todos los sentidos, o no sé si ya estuviera más que loco, ¿verdad? El 31 dice, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra hoy, ni tú estarás firme, ni tu reino. ¿Qué le estaba diciendo? Que él era el segundo del rey Saúl. Y luego dice, envía pues ahora y traérmelo, porque ha de morir. ¿Tú crees que lo iba a traer? No. Ellos ya tenían un pacto, ¿verdad, mis hermanos? Y ese pacto era que Jonathan le iba a avisar, más aparte, Jonathan tenía misericordia ¿de qué? De David. Y luego dice el 32, y Jonathan respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonathan que su padre estaba resuelto a matar. ¿A quién? A David. A David. Una persona que le aviente una lanza a su hijo para matarlo, ¿estará bien? No. Él ya estaba mal, le voy a decir así, estaba endemoniado. Su espíritu, yo quiero pensar que ni siquiera ya estaba ahí. Él tenía espíritus de maldad. Él ya, él ya no, ni él mismo se quería. Él ya no tenía paz, hermano. ¿Y por qué no tenía paz? Porque había abandonado ¿a quién? A Jehová, hermanos. Cuando tú abandones a Jesús, hermano, agárrate, porque puede suceder algo así. Yo ya no quiero nada con él, y empiezas a maquinar cosas que el Señor no ha mandado, hermano. Pero cuando permaneces en Cristo, sigues en la lucha, sigues pensando, sigues haciendo lo bueno, sigues llevando el evangelio, quieres la paz, quieres tener amor por todas las personas. Pero mientras que seamos como el rey Saúl, ¿qué va a pasar? Lo único que va a pasar es que vas a querer la maldad para todos los demás. Si ves que una persona ha sido bendecida, amén. Si ves, bendícelo más. Pero lo primero, y si tienes
no tienes paz en tu corazón, que se le quite, que lo pierda, en vez de decir, hermano, yo te ayudo, ¿en qué te puedo ayudar? Vamos orando porque Dios te siga bendiciendo. Pero lo primero que queremos, si vemos que le va bien a una persona, ahí andamos pensando como el rey Saúl, ¿verdad? Debemos de pensar así ahorita como David, ¿verdad? Hacer lo bueno y tratar de hacerlo lo mejor que se pueda. El 34 dice: y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había ¿qué? Afrentado. ¿Tú crees que un papá le pegue a su hijo? Es disciplina, pero ya que use algo para matarte, yo creo que eso ya es como es diabólico, ¿verdad, mis hermanos? Nosotros tenemos que usar y tenemos que pensar. Dice que Jonatán se airó, ¿verdad? Y se levantó y no quiso comer pan, ¿verdad? Él ya no quiso comer pan. Él se levantó enojado con su padre. ¿Cómo mi padre me puede hacer esto, verdad? O cómo mi padre quiere hacer las cosas mal con David. Cuando David lo único que hacía, ¿sabes qué era? Traerle bendición a su reino, hermano. Porque todas las batallas las ganaba, ¿verdad? Porque Jehová se las daba, ¿verdad? ¿Y sabes lo que no le gustaba a David? Al rey Saúl, que le dieran la gloria pues a Dios. Él quería ser él. Yo soy el rey, a mí denme la gloria, a mí denme la honra, pero no es así, hermano. Muchas veces el Señor nos escoge para hacer su obra, pero el que hace todo se llama Jesucristo, hermanos, ¿eh? Ningún hombre puede curar, ni sanar, ni restaurar. Ese le pertenece, toda la gloria y la honra le pertenece a ¿quién? A Jesucristo. Amén. Y el 35 dice: al otro día de la mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Ya iban a usar ahora sí la estrategia, ¿verdad? Amén. De aventar las flechas y empezar a decirle a David pues que no podía venir. Y dijo al muchacho: corre, busca la saeta que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dijo a voces tras el muchacho, diciendo: ¿no está la saeta más allá de ti? ¿Qué le estaba diciendo? Ya le estaba diciendo a David, Jonatán, que no era seguro, ¿verdad? Que era más para allá que se fuera, porque su papá ciertamente sí lo quería matar. Quiso matar a Jonatán, que no quiera matar a David, ¿verdad? Amén. Y luego dice el 38, y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho: corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió la saeta y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se había tratado, lo que ellos habían pactado, ¿verdad? Jonatán ya le había avisado, había un trato, hermanos, había un pacto entre ellos, ¿verdad? Y ese pacto, así como hasta el día de hoy, ese pacto Jesucristo lo tiene contigo, hermano. Él dice que vuelve por ti, ¿verdad que sí? Amén. Él va a volver por ti a pesar de las tribulaciones, porque nos avisó, ¿verdad? En tu vida tendrás ¿qué? Aflicciones. Aflicción. David tenía aflicción, Sí. pero no tenía que preocuparse, ¿verdad que no? Porque él ya estaba ungido, hermanos. Amén. Él ya estaba ungido. Y a diferencia de ti, hermano, cuando Jesucristo dijo: yo vuelvo y no te dejaré y no te va a desamparar, pero vuelvo por ti, ¿verdad? ¿Ese pacto se va a cumplir? Amén. Sí, hermanos. Jesucristo vuelve porque Él tiene una sola palabra. Hay un pacto de que todos ustedes y nosotros todos volvamos ¿a dónde? De donde salimos. ¿De dónde salimos, hermanos? De ahí, hermano. Y ahí vas a regresar, hermano. Quieran o no, ahí van a regresar. Escúchenlo bien.
Ahí vamos a estar, como pasemos, de 6 para arriba, hermano, pero tenemos que pasar. Y así que lo único que nos falta a nosotros así es esforzarnos y confiar en aquel que nos va a guiar. En este momento, ¿quién estaba guiando a quién? Jonathan estaba guiando a quién? A David. Y a nosotros, ¿quién nos guía hasta el día de hoy? El Espíritu Santo de Dios nos guía y nos dice que nos va a llevar ¿a dónde? A toda verdad. Él nos avisa por dónde caminar. Él nos avisa dónde están los peligros. Él nos avisa cuando nos da trabajo. Él nos avisa, el Espíritu Santo de Dios, cuando debemos de tener intimidad con Él, ¿verdad? Y así el Señor va a ser siempre, hermano, una persona fiel. Amén. Amén. Dice el 40. Luego dijo Jonathan Luego dio Jonathan sus armas a su muchacho y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. Él quería que se fuera él porque tenía que tener un diálogo con ellos, ¿verdad? El diálogo era, pues, que sí tenía que irse, ¿verdad? Porque el rey Saúl andaba bien endemoniado. El 41 dice: y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro. Oigan bien, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Cuando dice besándose, hermanos, otra vez aquí se malinterpretan las cosas. No se fue el muchacho porque querían ver que eran homosexuales, ¿será que no dice eso? No. ¿Quién recuerda que tenían, que cómo se sabe qué? Un beso en la mejilla, ¿de hermanos? Si Dios hizo en Génesis todas las cosas buenas, ¿permitirían que ellos dos se estuvieran besando? Pues no, ¿verdad? Lo que hizo Dios, todo lo hizo bueno. Y aquí es donde yo les decía, mis hermanos, que cuando no interpretamos bien la palabra de Dios y no sabemos la historia, podemos cometer varios errores, ¿verdad que sí? Se besaron, entonces el hombre se puede besar con el hombre y la mujer con la mujer. Dijo que el Señor hizo ¿qué? Varón y hembra, los creó, ¿verdad? Y dijo que se multiplicaran o fructificaran, ¿verdad que sí? Amén. Porque hombre con hombre no pueden dar vida, ni mujer con mujer. Amén. Entonces lo que Dios estipuló, así tiene que ser, ¿verdad? Amén. Mas la maldad entró ¿a dónde? Al mundo, y fue donde se hizo todo perverso. Creemos que lo que hacemos está bien cuando nosotros nos regimos por Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Y el 40 dice: Jonathan dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová es entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Él se levantó y se fue. Jonathan entró en la ciudad. Aquí, hermanos, hay algo bien importante. El muchacho se había ido, se quedaron solos y reafirmaron ¿qué? El pacto que habían tenido. Sabía Jonathan que David era el sucesor, ¿verdad? Amén. Pero también le encargó otra cosa, ¿verdad? Reafirmando, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Que no se olvidara de su familia, porque él sabía, Jonathan sabía, no puedo dejar a mi padre, ¿verdad que no? ¿Lo podía dejar? No. Aunque estuviera haciendo las cosas mal, él tenía que estar ahí, porque ciertamente si no le obedecía, sí lo iba a matar. ¿Qué tenía que hacer? Obedecer. Pero también sabía, oigan bien, por eso les digo que no se podían ver relacionado como hombre con hombre, y te voy a decir cómo fue. Porque Jonathan le encargó a su familia, ¿verdad? Y David también tuvo familia, ¿verdad? Amén. Entonces no podía ser, lo voy a decir así, no podía ser algo de homosexualismo, así como homosexuales, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque David tuvo familia
y le encargó, aunque Jonathan era más grande, le encargó que cuidara de su familia, ¿verdad? Amén. Entonces es donde la palabra de Dios muchas veces la tuercen, ¿verdad? Ellos se amaron, se besaron, sí, pero tú tienes que ir a la tradición. ¿Cómo se besaban ellos? En la mejilla. En la vejilla. Lo ósculo es beso santo. Por eso nosotros debemos de tener conocimiento de la historia del pueblo de Israel. Si nosotros no tenemos conocimiento, como estos 3 días, que era la luna llena, que hoy ya lo sabes, ¿cuántos días duraba? 3 días comiendo ¿qué? Panes, ¿verdad? ¿Lo sabías? Cada día el Señor nos revela, cada día nos revela más. Pero hay un pacto también con nosotros y nuestro Señor, ¿verdad? Que el que esté falto de conocimiento, ¿qué tiene que hacer? Pedirle, Señor. Hay un pacto. Pídeme. Y porque tú me sigues, yo te voy a dar. ¿O no es así? Amén. El pacto más grande que hay al día de hoy, hermanos, y con esto voy a terminar. El pacto más grande que hay el día de hoy es que Jesucristo viene por su pueblo. Amén. ¿Y quién es el pueblo de Dios? La iglesia, tú eres la iglesia. Esta donde nos congregamos no es la iglesia. Son 4 paredes, 4 o 5 paredes, como tú quieras. Esta no es la iglesia eres tú. El Señor Jesucristo dijo, por mi pacto, dice, yo vuelvo por mi iglesia. Y hermanos, estemos preparados, de verdad. Jesucristo viene, amén.